Presenta AMEC, Servicio de Acompañantes y Recreación. AMEC, te hace bien. Hola, bienvenidos a Tiempo Activo. Hoy vamos a analizar el cambio en el cuidado personal y en temas de higiene que a veces se dan en los adultos mayores. Y para eso vamos a hablar con una persona que está muy cerca de ellos, que es además experta, especialista en este tema por la cercanía además que tiene, como es la licenciada en enfermería Marianela Perdomo, que es especialista además en geriatría y gerontología. Marianela, bienvenida a Tiempo Activo, un gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, el gusto es mío, la verdad, de poder participar y poder aportar algunos conocimientos que tenemos sobre este tema y poder compartirlos y enseñarle algo, comunicarle algo a la gente, ¿no? De qué debería hacer con los ancianos. Exacto, porque son temas que se plantean, son bien chiquitos, bien cotidianos, ¿no? Como cuando a veces tenemos una relación, que sea por ser abuelo, ser padre o ser vecino, notamos a veces algunos cambios en algunos de ellos, de que hay diferencias, ¿no? De que como a veces se arreglaban cuando eran grandes y ahora el cuidado personal ya no es tanto, ¿no? Y a veces nos pone incómodos abordar este tema. ¿Hay un cambio en esta percepción que tienen del cuidado personal? Sí, realmente hay un cambio porque cambiamos todos, ¿no? Digo, es un ciclo biológico. Sos niño, sos adolescente, adulto y llegás al anciano, ¿no? Obviamente que cambian las prioridades, ¿verdad? Digo, el anciano no tiene las mismas prioridades que tiene otras personas, personas más jóvenes, ¿sí? Y ya están en un proceso jubilatorio, digo, están en otra etapa de la vida, ya vivieron la vida, como decimos, ¿no? Y obviamente que hay cambios aparte de los normales que existen en el proceso del envejecimiento, que por llegar a ser viejo hay cambios biológicos en el organismo, psicológicos, emocionales, ¿verdad? Y cambia la percepción, si ya no es una prioridad para el anciano la higiene, por ejemplo, ¿no? Digo, en adultos o gente, o nuestros padres que los vimos que tenían el hábito del baño diario, por ejemplo, llegamos a esta edad y ya no es esa una prioridad, digo. Están con otras cosas o disfrutando de su familia, de sus nietos, o de hacer cosas de lo que no hicieron cuando no pudieron porque estaban trabajando, por ejemplo. Y además es propio del envejecimiento lo que se pierde, la piel sufre cambios, el anciano pierde glándulas sudoríparas y sebáceas. Ellos mismos te dicen, pero si yo no sudo, y es cierto, no transpiran, no tienen sudor porque hay un cambio que es propio del envejecimiento, digo, es normal. Y bueno, y cambios de la higiene, ¿no? Digo, el hábito ese diario del baño, no, incluso no es ni recomendable, digo, el anciano tiene por el cambio en su piel tiene que tener determinados cuidados. Por ejemplo, no puede usar cualquier jabón, vamos a hacer por ahí. La higiene tiene que ser con un jabón neutro. Tampoco es diaria la higiene, o sea, hay partes húmedas, claro, que llamamos que sí deben ser diarias, ¿no? Pero el baño de ducha, digamos, hasta sería una vez o dos por semana, no es necesario que sea, porque la piel de anciano tampoco es un placer frágil, como es en otros momentos de la vida. No, para nada, no. Cambia las prioridades. Ellos no es una prioridad la higiene. Es más, nosotros los mandamos a veces porque nos parece que los vemos desalineados, desarreglados. Digo, no es como nosotros que nos vemos mal y te arreglás para verte, o sea, te favorece la autoestima. En el anciano ese tema puntual no es una prioridad para él. Eso es como los niños, ¿no? Pero digo, sin equipararlo, pero a los niños hay que crearles el hábito y decir, anda a bañarte, digo, pero a veces es difícil manejar ese tema con las personas mayores, ¿no? Ellos tenían el hábito, lo perdieron. Es al revés con el niño que tú tenés que enseñarle a hacer el hábito, ¿no? Sí, digo, no es fácil a veces. Bueno, depende de cada contexto, de cada familia, depende del apoyo social y emocional y familiar que tenga esa persona, ¿no? Hay muchos ancianos autoválidos que viven solos, por ejemplo, o no hay mucha gente que se ocupe de él, o viene un hijo esporádicamente a visitarlo y tal vez que ni nota esas cosas de que está, o lo ve desarreglado y lo ve una vez por semana, digo, depende mucho del contexto familiar donde estés anciano. Eso también, digo, es como el estímulo, digamos, o la motivación para que ese anciano se arregle, ¿no? O se interese más por sí mismo, digo, pero los intereses nuestros de repente no son los intereses de él está más cómodo leyendo, haciendo otras cosas,
Y para nosotros sería prioritario una higiene, por ejemplo. Claro, si hay un mal olor, si hay una incontinencia, digo, ya estoy hablando de patología, Claro. ¿no? Si hay una incontinencia urinaria, que tú sientes olores, digo que es otro tema ya, pero estamos hablando de un anciano autoválido que se puede valer por sí mismo, que cumple sus actividades de la vida diaria, ¿no? Digo, hasta que sale a la calle y hace sus mandados, digo, si apuntamos a ese anciano, Sí, 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 si después hay patologías... ¿Y cómo ayudarlos, por diferente. ejemplo, si a pesar de que no tengan patologías, bueno, decir, mamá, arreglate más, vamos a ver, ¿cómo se maneja eso? Que además en general a veces la mujer se cuida un poco más, Claro, ¿no? sí, las mujeres tenemos otra impronta, ¿verdad? Digo, tratamos más de arreglarnos que el hombre, digo, son más sencillos. Sí. Bueno, Sin y herir eso la depende, dignidad, ¿no? Porque claro, digo, siempre respetándolo, respetándola. siempre en su respetando sus decisión, tiempos, su autonomía, su poder de decisión, ¿no? Si él está cognitivamente bien, que pueda decidir por sí mismo. Digo, no es fácil, todos somos diferentes, cada uno tenemos una vida diferente, digo, y depende de la relación que haya, el vínculo que haya con esa persona, ya sea un hijo, la esposa, ¿no? Pero sin herirlos, digo, buscarle una estrategia que lo podamos llevar, yo qué sé, si vamos a salir de compras, salimos las mujeres en realidad, digo, pero llevarlos a decir, bueno, te vamos a comprar ropa, ¿qué querés? Pero como que él elija, que él busque su gusto y no ponerlo lo que a nosotros nos parecería, ¿no? Siempre respetando su autonomía, si él tiene poder de decisión, obviamente, ¿no? Digo, si él puede decidir por sí mismo, si está cognitivamente apto, que llamamos, ¿no? Digo, no invadirlo, no decidir por él, intentar que él decida por sí mismo. ¿Y cuándo podemos dejarlos decidir? ¿Hasta qué punto se puede dejar de decidir? Eso se verá. Tú lo ves en el proceso, digo, ¿no? Digo, hay gente que a veces realiza una consulta porque antes hacía tal cosa y ahora ya no la hace. Digo, uno conoce a la persona y eso lo ve en el diario vivir, ¿no? Digo, el envejecimiento es progresivo, obviamente, digo, no es algo que se detiene o que llega a tal edad, digo, eso es progresivo y puede llegar a declinar, lo que se llama la declinación funcional, ¿no? Si tú ves que ya no puede caminar, por ejemplo, deambular bien, tiene restricciones articulares, ya es más difícil también realizarse una higiene solo, por ejemplo, ¿no? Digo, ya habría que acompañarlo, ya habría que apostar a otras cosas, pero eso lo ve el familiar o el cuidador que está con esa persona, ¿verdad? Digo, es algo que se detecta, incluso que se consulta, bueno, porque nos preocupa, bueno, hasta ayer hacía tal cosa y hoy no la hace, yo qué sé. El levantarse rápido, por ejemplo, no, ellos tienen sus tiempos, se levantan lentamente, pero eso también se va perdiendo gradualmente. De repente hacía determinadas posturas para levantarse y a la semana ya no hace esa postura, tiene más dificultad, notamos que tiene más dificultad, ¿sí? Digo, porque obviamente avanza el envejecimiento, es progresivo. Como Claro, decía, Marianela, ¿no? tú me hablaste de que no necesita bañarse todos los días, ¿sí? Porque No. no tiene ni esa necesidad ni corporalmente, ¿no? Aparte, Con jabones más neutros. Neutro, ¿Hay por algún ejemplo. otro cuidado algún que debemos tener El en cuenta para los secado. adultos mayores que nos puedan estar viendo y también sí. para los familiares para que no les sigamos comprando el mismo shampoo, por ejemplo? Claro, exactamente. Sí, jabones neutros, digo, shampoo, que tengan lo menos nocivo posible de químicos, ¿no? El secado, que sea bien, viste, bueno, por la piel se nos arruga, ¿no? Se pierde el tejido subcutáneo, se arrugan las pieles, quedan pliegues en el cuerpo. El secado bien, pero ya no usar una telesponja, por ejemplo, que lo podríamos usar nosotros, sino usar una tela de algodón, algo suave que no lesione, porque esa piel a su vez se vuelve muy frágil. Y a veces un simple tocado de piel ya crea un hematoma en el anciano o incluso le puede romper la piel. Entonces nosotros si hacemos un baño diario, en esa piel lo que estamos haciendo es agrediéndole más, digamos, ¿sí? Produciéndole más factores de riesgo para que se lesione más rápidamente. Obviamente que también podemos humectar la piel, ¿no? La piel del anciano es seca porque pierde agua por el envejecimiento. Y humectar esa piel, usar cremas emolientes, ¿sí? Humectantes, que eso es una barrera de protección. La piel del anciano es seca, es descamada, nosotros la vemos, que va más allá de que tome o no líquido, digo, es el proceso normal del envejecimiento. Ahora, ¿no? qué difícil para una persona mayor que nunca se puso crema, decirle ahora que se ponga crema, ¿no? Sí, bueno, eso está más bien a cargo de otra persona, ¿no? Digo, del que la cuida, de una esposa, de un hijo, de alguien que la aconseje, digo, ellos de por sí no. Pero si tú le pasas la crema, se nota la diferencia de la piel, es increíble cómo se nota, se hidrata, digamos, la piel. Digo, si es una mujer, es seguro que lo va a seguir haciendo. Claro. Ya en el hombre es más difícil lograr ese cambio, ¿no? Digo, a no ser que tú se la apliques,
por una razón, bueno, de que te va a mejorar, que no se te va a lesionar, etcétera, etcétera, digo, es más difícil el hombre de manejar en cuanto a estas cosas de estética, ¿no? Que nosotros somos más... Sí, que como tú decías, no es solo es estética, sino también ahora es cuidarse. No, es protección, una es para barrera de protección y para prevenir otras cosas, ¿no? Como... Claro. ¿Y cuándo tenemos que empezar a ayudar a la persona mayor a bañarse o a higienizarse? Porque me imagino que es un tema muy difícil a veces de asumir como hijo o como hija, ¿no? Es decir, un baño. Sí, altera mucho el núcleo familiar, ¿no? Digo, porque es lo que te digo, una persona que estaba autoválida, que se valía por sí mismo, que hacía todo frente a cualquier inconveniente que pueda tener, que puede ser una simple caída, digo, no estoy llegando ni siquiera a una fractura, una simple caída que ya lo limita la movilidad, le movilita la parte articular, ¿sí? Ya se empieza a quedar más sentado, más quieto, ¿sí? Va quedando más inmóvil, lo tenemos que ayudar nosotros, o llevarlos nosotros al baño, o acompañarlos al baño, una persona que antes deambulaba sola hasta el baño, ¿sí? O le tenemos que ayudar, o le tenemos que buscar un auxiliar de la marcha, que es un bastón, un andador, depende de lo que haya pasado en ese anciano que puede o no declinar, ¿no? Digo, hay ancianos que están bárbaros. Ahí cuando empezamos nosotros, ya tenemos que hacernos cargo nosotros de la otra persona. Ella ya por sí misma no se puede valer, ¿verdad? Pero te digo, depende de cada circunstancia de cómo vaya dándose. O un señor que se interna, por ejemplo, no sé, una neumonía común es ahora en esta época. Imagínate que para el anciano un día de cama son 3 días de rehabilitación. Así tiene una Estamos hablando de un anciano mayor, ¿no? Mayor de 65 años ya son ancianos, ¿sí? Según la definición de ancianidad, mayor de 65 años. Hay gente que está perfectamente bien desde todo aspecto a los 65 y otros a los 80 están perfectamente bien. Solamente tienen limitaciones de lentitud, de caminar con más lento, de otras cosas, y son autoválidos y se higienizan y se arreglan Digo, eso es personal, es como cada uno envejecemos diferente, incluso en nuestro organismo, cada órgano envejece de forma diferente. Y está bueno cuando los familiares asumen algunas de estas tareas, tener que capacitarse y recibir información. Hay lugares disponibles, digo, tú estás también en la Sociedad Uruguaya de Geriatría y Gerontología. Digo, no hay un grupo así que capacite o que se forme. Por lo menos que dé algunas ideas, ¿no? Pero siempre que se consulta, por ejemplo, un anciano siempre va a ir a un geriatra que es un médico, ¿no? Digo, las licenciadas en enfermería no tenemos consultorio de que nos consulte, que somos realmente las que cuidamos a los ancianos, a todos los seres, ¿no? Pero a los ancianos específicamente. No hay un lugar así que tú capacites. Lo que pasa es que ahora, viste, debido a la necesidad social que se ha creado, que hay mucho más residencias, hay gente que al tener una residencia tiene que tener personal y la propia que está a cargo de una licenciada, digo, hay gente que está preparada y esa gente capacita para su grupo, para ese residencial, pero no hay un lugar así que diga, bueno, yo voy y me formo en tal lado, por lo menos yo desconozco si es que existe un lugar, digo, en la facultad y eso se enseña, la ancianidad y eso, pero no es un lugar que yo digo, bueno, yo voy a hacer un curso para cómo atender a un anciano o qué es lo que debo de hacer, que debería de serlo, porque ni hablar porque lo tenemos. En los hospitales, por ejemplo, el gran porcentaje que hay son de ancianos y realmente la gente no sabe cuidar a los ancianos. Igual ya nos diste algunas pistas, ¿no? De por dónde podrían ir los cuidados y hasta dónde preocuparnos o no de esta falta de cuidado o lo que presumimos como falta de higiene que en algunos casos no es tal tampoco, ¿no? Marianela, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tiempo Activo y darnos estas pistas, estas claves, ¿no? Para acercarnos más a este tema, ¿no? Que nos va a tocar a todos. A todos, más cerca, más lejos, pero por suerte, llegamos. Ojalá lleguemos. Sí. Bueno, te agradezco a ti por la invitación, a las órdenes, digo, bueno, encantada de estar acá. Gracias a vos por haber venido. Muchas gracias. Y nosotros nos estamos reencontrando el próximo viernes con más Tiempo Activo aquí en el Canal 20 de TCC. Pasen muy bien.